Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén listos para un chismecito jugoso, porque hoy vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho de qué hablar, una pareja que nos ha hecho suspirar, emocionarnos y hasta cuestionar un poco el destino. Sí, hoy vamos a destapar algunos secretos, vamos a analizar miradas y vamos a hablar, nada más y nada menos, que de Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida a mi canal. Aquí hablamos de todo lo que nos gusta, series turcas, novelas, actores, actrices y bueno, todo el drama que nos encanta. Así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y por supuesto, dejarme un like que me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. Burak y Neslihan. ¡Qué pareja! Pero no la pareja que todos piensan, o que quizás algunos pensaron en algún momento. No me refiero a un romance entre ellos, sino a la pareja explosiva que formaron en la exitosísima serie Karasevda, traducida al español como Amor Eterno. Una serie que nos tuvo al borde del asiento, llorando a mares y gritándole a la pantalla como si los personajes pudieran escucharnos. Kemal y Nihan. Burak y Neslihan. Dos nombres, cuatro personas que se fusionaron en una historia de amor imposible, de pasión desenfrenada y de un destino cruel que parecía ensañarse con ellos. La química entre Burak y Neslihan era innegable. Cada mirada, cada roce, cada palabra que se decían en pantalla, era un torbellino de emociones que traspasaba la pantalla y nos llegaba directo al corazón. Y precisamente esa química, esa intensidad, fue lo que alimentó los rumores, las especulaciones y las fantasías de muchos fans que soñaban con ver a Burak y Neslihan juntos en la vida real. Pero como suele suceder, la realidad es mucho más compleja y a veces, menos romántica que la ficción. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y es donde vamos a revelar esa cita secreta que mencioné en el título. Pero antes de llegar a eso, tenemos que entender el contexto. Burak Ozcerbit, como todos sabemos, está felizmente casado con la también talentosísima Fariye Evcen. Tienen un hijo precioso y forman una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Neslihan Atagul, por su parte, también está casada con Kadir Doğulu, otro actor turco muy reconocido. Su relación, aunque no tan mediática como la de Burak y Fariye, también parece ser muy sólida y llena de amor. Entonces, ¿dónde encaja la cita secreta en todo esto? Pues bien, la verdad es que no se trata de una cita romántica, ni de un affair oculto, ni de nada por el estilo. Nada de eso. La cita secreta a la que me refiero es la clave de su éxito en Karasevda. Es el secreto detrás de esa química arrolladora que nos cautivó a todos. Y ese secreto, mis queridos amigos, es la profesionalidad. Sí, así de simple. Burak y Neslihan son dos actores excepcionales, dos profesionales consumados que supieron separar la vida real de la ficción y entregarse por completo a sus personajes. Muchos actores hablan de la importancia de la química en pantalla, pero la química no surge de la nada. Se construye, se trabaja, se alimenta con la comprensión del personaje, la conexión con el compañero y la dedicación al arte de la actuación. Burak y Neslihan hicieron precisamente eso. Se reunían a menudo fuera del set, no para coquetear o para vivir un romance secreto, sino para ensayar, para discutir las escenas, para profundizar en la psicología de Kemal y Nihan. Hablaban sobre sus motivaciones, sus miedos, sus sueños. Analizaban cada línea del guión, cada gesto, cada mirada. Esa es la cita secreta. Es el tiempo que dedicaron a construir la credibilidad de su relación en pantalla. Es el esfuerzo que pusieron para hacernos creer que Kemal y Nihan estaban perdidamente enamorados. Pero la cosa no termina ahí. Porque la química no solo se basa en el trabajo duro. También se necesita una dosis de respeto y admiración mutua. Burak y Neslihan se respetan como actores y se admiran por su talento. Reconocen el trabajo del otro y se apoyan mutuamente. Esto es fundamental, porque cuando hay respeto y admiración, es mucho más fácil crear una conexión genuina, aunque sea solo en el plano profesional. Se pueden dejar de lado las inseguridades, las rivalidades y los egos, y enfocarse en el objetivo común, contar una historia de la manera más convincente posible. Y vaya que lo lograron. Karasevda fue un éxito rotundo en todo el mundo, precisamente por la fuerza de su historia y la credibilidad de sus personajes. Y gran parte de ese mérito se debe a la química entre Burak y Neslihan, una química que, como hemos visto, no surgió por arte de magia,
sino que fue el resultado de mucho trabajo, dedicación y respeto mutuo. Ahora, quizás algunos se sientan un poco decepcionados. Quizás esperaban escuchar un chisme más jugoso, una historia de amor prohibido, un escándalo oculto. Pero la verdad es que la vida real rara vez es tan emocionante como la ficción. Y a veces, la realidad es mucho más admirable que la fantasía. Porque, seamos honestos, es mucho más fácil caer en la tentación de un romance fugaz que mantener una relación profesional sólida y respetuosa, especialmente cuando se trabaja en un ambiente tan intenso y exigente como el del mundo del espectáculo. Burak y Neslihan nos demostraron que se puede tener una química increíble en pantalla sin necesidad de involucrarse sentimentalmente. Nos demostraron que la profesionalidad y el talento pueden ser mucho más poderosos que la atracción física. Y nos demostraron que a veces la mejor cita secreta es la que se tiene con el trabajo y la dedicación. Así que la próxima vez que veamos una pareja con una química arrolladora en una serie o película, recordemos que detrás de esa magia hay mucho trabajo, mucha preparación y mucho respeto. Y que aunque nos guste fantasear con romances imposibles, la realidad puede ser igual de fascinante. En resumen, la cita secreta entre Burak y Neslihan no fue un romance oculto, sino el tiempo y el esfuerzo que dedicaron a construir la química de sus personajes en Karasevda. Su profesionalidad, su respeto mutuo y su dedicación al trabajo fueron las claves de su éxito. Y nos demostraron que se puede tener una química increíble en pantalla sin necesidad de involucrarse sentimentalmente. Bueno, mis queridos amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que hayan aprendido algo nuevo sobre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y leer sus comentarios. Así que cuéntame en la sección de abajo, ¿qué te pareció este vídeo? ¿Crees que la química entre Burak y Neslihan fue clave para el éxito de Karasevda? ¿Qué otras parejas de series turcas te han impactado? Déjame tus comentarios que me encanta leerlos. Y por último pero no menos importante, si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a mi canal para no perderte ningún contenido. Recuerda activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen un segundo. Que no hemos terminado de explorar todos los rincones de esta historia. Porque aunque la cita secreta principal sea esa dedicación al trabajo, hay muchos más detalles que contribuyeron a esa química que nos dejó a todos boquiabiertos. Vamos a sumergirnos un poquito más en el detrás de cámaras de Karasevda, y descubrir algunos secretos adicionales que quizás no conocías. *** El método actoral y la inmersión profunda ***. Uno de los aspectos más fascinantes del trabajo de Burak y Neslihan es su enfoque en el método actoral. Ambos son actores muy comprometidos que se sumergen por completo en sus personajes. No se trata simplemente de leer las líneas y actuar, se trata de entender la psicología de Kemal y Nihan, de sentir sus emociones, de vivir sus experiencias. Para lograr esto, ambos actores realizaron una investigación exhaustiva sobre los temas centrales de la serie: el amor imposible, la venganza, la lucha de clases. Hablaron con expertos, leyeron libros, vieron películas que exploraban estos temas. Todo esto les ayudó a comprender mejor a sus personajes y a conectar con ellos a un nivel más profundo. Además, Burak y Neslihan trabajaron muy de cerca con el director y los guionistas de Karasevda. Se reunían regularmente para discutir el desarrollo de la historia, para proponer ideas, para ajustar el guión a sus propias interpretaciones de los personajes. Esta colaboración fue fundamental para crear una narrativa coherente y convincente. *** La comunicación no verbal y el lenguaje corporal ***. Otro aspecto clave de la química entre Burak y Neslihan es su dominio de la comunicación no verbal. Sabían que no todas las emociones se pueden expresar con palabras. A veces una mirada, un gesto, un roce pueden decir mucho más que un diálogo extenso. Ambos actores trabajaron muy duro para perfeccionar su lenguaje corporal. Estudiaron cómo se comportan las personas enamoradas, cómo se miran, cómo se tocan. Practicaron diferentes expresiones faciales y gestos para transmitir una amplia gama de emociones. En muchas escenas de Karasevda, Burak y Neslihan se comunicaban principalmente con la mirada. Una mirada de anhelo, una mirada de tristeza, una mirada de pasión. Estas miradas eran tan intensas y significativas que dejaban a los espectadores sin aliento.
La música y la atmósfera del set La música también jugó un papel importante en la creación de la atmósfera romántica de Kara Sevda. La banda sonora de la serie era hermosa y emotiva, y ayudaba a crear el ambiente perfecto para las escenas de amor entre Kemal y Nihan. Antes de filmar una escena romántica, el director a menudo ponía la banda sonora de la serie en el set. Esto ayudaba a Burak y Neslihan a meterse en el personaje y a sentir las emociones que debían transmitir. Además, el equipo de producción se esforzaba por crear un ambiente tranquilo y relajado en el set. Sabían que Burak y Neslihan necesitaban concentrarse y sentirse cómodos para poder realizar su trabajo de la mejor manera posible. Superando desafíos y manteniendo la profesionalidad. Es importante destacar que el rodaje de Kara Sevda no siempre fue fácil. Hubo momentos de tensión, de estrés, de agotamiento. Pero Burak y Neslihan siempre mantuvieron la profesionalidad y el respeto mutuo. Sabían que dependían el uno del otro para llevar adelante la serie. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y celebraban juntos los éxitos. Esta camaradería fue fundamental para superar los desafíos y para crear una experiencia positiva para todos los involucrados. Además, tanto Burak como Neslihan contaron con el apoyo incondicional de sus respectivas parejas. Fariye Ebsen y Kadir Doğulu entendían la naturaleza de su trabajo y confiaban plenamente en ellos. Esta confianza fue esencial para mantener la estabilidad emocional y para evitar cualquier malentendido o rumor innecesario. El legado de Kara Sevda y el impacto en los fans. Kara Sevda dejó una huella imborrable en la historia de las series turcas. Fue un éxito de crítica y de público, y catapultó a Burak y Neslihan a la fama internacional. La serie fue vendida a más de 100 países y fue doblada a decenas de idiomas. Ganó numerosos premios y fue aclamada por su originalidad, su intensidad emocional y su excelente producción. Pero quizás el mayor legado de Kara Sevda sea el impacto que tuvo en los fans. La serie inspiró a millones de personas en todo el mundo y les recordó el poder del amor, la importancia de la perseverancia y la necesidad de luchar por nuestros sueños. Los fans de Kara Sevda crearon comunidades online, organizaron eventos, escribieron fanfiction y produjeron vídeos en homenaje a la serie. El amor por Kemal y Nihan trascendió las fronteras y unió a personas de diferentes culturas y orígenes. Más allá de la ficción, inspiración y resiliencia. La historia de Burak y Neslihan, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos enseña una valiosa lección sobre la importancia del profesionalismo, el respeto y la dedicación en cualquier ámbito de la vida. Nos demuestra que se puede alcanzar el éxito sin comprometer nuestros valores y que se puede construir una relación sólida y respetuosa con nuestros colegas, incluso en las circunstancias más exigentes. Su historia también nos recuerda que la realidad a menudo supera a la ficción. Aunque nos guste fantasear con romances imposibles, la vida real puede ser igual de emocionante y gratificante si la vivimos con pasión, integridad y respeto. Así que la próxima vez que veas una serie o película que te conmueva, recuerda que detrás de esa magia hay mucho trabajo duro, mucha preparación y mucho respeto. Y que aunque nos guste soñar con historias de amor épicas, la realidad puede ser aún más inspiradora si la abrazamos con el corazón abierto y la mente clara. Y ahora sí, mi gente bella, llegamos al final de este chismecito jugoso. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la cita secreta entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kara Sevda y sus protagonistas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.